El viento de octubre movía las hojas amarillas por la acera mientras Melody Trentwood subía los escalones de la escuela de música. Llevaba en la mano el gastado estuche de violín que había heredado de su madre. La pesada puerta de roble crujió al abrirse, dejándola entrar en un cálido vestíbulo, impregnado de los sonidos de piano y violonchelo de las aulas. Era su 6º año trabajando aquí. El colegio privado Crescendo ocupaba una antigua mansión de techos altos y vidrieras. El director, Eugene Brightman, había convertido la casa familiar en un templo de la música, donde estudiaban niños de familias adineradas. Subiendo al primer piso, Melody abrió la puerta de su aula. La luz del sol inundaba la habitación a través de las altas ventanas, jugando sobre la pulida superficie del piano de cola. De las paredes colgaban retratos de grandes compositores y fotografías de antiguos alumnos de la escuela. Entre ellas estaba la de la propia Melody, una chica delgada con un violín, tomada 15 años atrás. Recordaba a su madre vendiendo su anillo de boda para pagar su primer año de estudios. La música es más importante que el oro, había dicho entonces. 3 años después, su madre murió de cáncer, dejando a su hija solo con su violín y su pasión por la música. Melody se fue a vivir con su tía Agatha, propietaria de una tienda de antigüedades, que insistió en que siguiera estudiando. Mientras preparaba las partituras para su primera clase, Melody oyó el ruido de un coche que se acercaba. A través de la ventanilla vio un Mercedes negro, del que bajó una mujer alta con un estricto traje, cogida de la mano de una niña con trenzas rojas. Marcus Ravenscroft había insistido en conocer a la profesora en persona antes de que empezara la clase de su hija. Su ayudante había llamado el día anterior, haciéndole saber que estarían allí a las 9. Melody lo conocía. Era propietario de varios restaurantes y de la Sur Peacock Club, un conocido lugar de reunión de la élite de la ciudad. Abigail Ravenscroft resultó ser una chica tímida de serios ojos verdes. Apretaba con fuerza contra su pecho su flamante estuche de violín, mientras la ayudante de su padre, Veronica Page, rellenaba el papeleo. «Tiene una afinación absoluta», dijo Verónica. «El señor Ravenscroft quiere que la estudies individualmente 3 veces por semana. El dinero no es problema». Cuando Melody le pidió a Abigail que tocara algo, la chica eligió la sonata Claro de Luna de Beethoven. Necesitaba mejorar su técnica, pero su forma de tocar era conmovedora. Esa noche, tía Agatha invitó a Melody a cenar. A sus 72 años, seguía siendo una mujer enérgica y de mente aguda. Su tienda de antigüedades prosperaba, y su piso parecía un museo. Muebles antiguos, cuadros, porcelana. «Estoy orgullosa de ti», dijo Agatha, sirviendo té en tazas de Sèvres. «Has construido tu vida, contra todo pronóstico. Tu madre habría sido feliz». Melody se quedó mirando el retrato de su madre en la pared, una mujer joven con un violín, muy parecida a ella. Agatha siguió su mirada. «Sabes, no dejo de pensar en viajar a Europa. Quiero visitar las subastas de antigüedades de París y Viena. El doctor Samuels dice que quizá mi corazón no pueda soportarlo, pero ¿qué sentido tiene cuidarme a mi edad?» Melody sabía que era inútil discutir. Su tía siempre se había salido con la suya. Al igual que su madre, creía que la vida debía vivirse al máximo. Al día siguiente, Abigail comenzó sus clases regulares. La niña era una alumna aplicada, que captaba todo al vuelo. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, su rostro se iluminaba por dentro. Poco a poco, Abigail empezó a abrirse. Habló de su vida, de cómo veía raramente a su atareado padre, del colegio público al que asistía, de sus libros favoritos. Melody la escuchó, dándose cuenta de que carecía de la simple calidez de un ser humano. El tiempo pasaba volando. Se acercaba el invierno y los días se hacían más cortos. Melody se quedaba hasta tarde en el colegio cada vez con más frecuencia, preparándose para el concierto de Navidad. Y por las tardes, visitaba a tía Agatha, que planeaba con entusiasmo su gira europea, a pesar de los crecientes ataques de arritmia. El concierto benéfico de la escuela Crescendo se celebraba tradicionalmente a mediados de diciembre. La sala de conciertos de la ciudad se decoraba con guirnaldas de abetos y cintas plateadas, y en el vestíbulo se colocaba un abeto decorado. Melody observaba el ajetreo entre bastidores mientras ayudaba a sus alumnos a afinar sus instrumentos. Abigail actuaría en la primera sección. Estaba frente al espejo con un largo vestido azul oscuro, tocando las cuerdas de su violín. Llevaba el pelo rojo recogido en un elegante moño. Verónica había hecho todo lo posible por cuidarla en todos los actos,
en lugar de su atareado padre. Al comienzo del concierto, la sala estaba completamente llena. Entre el público había padres adinerados de alumnos, representantes de la élite de la ciudad y patrocinadores de la escuela. Melody vio a la tía Ágata en primera fila, vestida con su traje burdeos favorito. Cuando Abigail subió al escenario, se hizo el silencio en la sala. Tocaba la chacona de Bach, una pieza difícil para una joven violinista. Pero la chica lo hizo de maravilla. Su música voló bajo las bóvedas de la sala, haciendo que el público contuviera la respiración. Tras la actuación, Abigail Melody bajó al vestíbulo. En el intermedio, el vestíbulo se llenó del murmullo de las voces y el tintineo de las copas de champán. Estaba felicitando a otros estudiantes, intercambiando cumplidos con los padres, cuando alguien le tocó el codo. Preston Fairchild parecía un hombre acostumbrado a impresionar. Un traje impecable, una sonrisa confiada, una mirada atenta en sus ojos marrones. Se presentó como propietario de una cadena de concesionarios de automóviles y miembro del patronato de la Filarmónica. Su alumna es magnífica, dijo refiriéndose a Abigail. Hacía tiempo que no escuchaba una interpretación de Bach así. Tienes un don increíble para sacar el talento. Hablaron durante todo el intermedio. Preston demostró ser un conversador interesante, conocedor de la música clásica, viajado extensamente y buen oyente. Cuando empezó la segunda parte, pidió el número de teléfono de Melody. La primera cita tuvo lugar 3 días después en un restaurante italiano con vistas al río. Preston habló de su negocio, de sus planes para ampliar su cadena de salones, de su pasión por el esquí alpino. Melody habló de música, de sus alumnos, de su sueño de abrir su propia escuela. Durante la cena, se enteró de que él había crecido en una familia de bajos ingresos. Había construido un negocio desde cero y había pasado por un difícil divorcio hace 5 años. La exmujer resultó estar obsesionada con el dinero, explicó. Yo buscaba intimidad mental en el matrimonio, y ella buscaba estatus y riqueza. Preston sabía cómo crear una atmósfera de confianza y calidez. Era fácil y divertido estar con él. Llamaba todos los días, enviaba flores a la escuela, la invitaba al teatro y a conciertos. Cuando la orquesta sinfónica recorría la ciudad, escuchaban las estaciones de Vivaldi desde los mejores asientos. La tía Ágata, que había conocido a Preston durante la comida del domingo, estaba encantada. Se nota la raza en él, le dijo a su sobrina. Y lo más importante, aprecia la música y entiende tu vocación. La única disonancia en este idilio era la actitud recelosa de Abigail. Cuando Preston vino un día a recoger a Melody después de clase, la chica se mostró retraída y contestó con respuestas de una sola palabra. Solo está celosa, decidió Melody. Los niños suelen reaccionar así ante los cambios en la vida de su profesor favorito. Su romance se desarrolló rápidamente. Preston era cautivador por su sinceridad y cariño. Podía traer medicinas en mitad de la noche, cuando Melody estaba resfriada. Organizó un viaje a la Filarmónica para su clase. Ayudaba a tía Ágata con pesadas cajas de antigüedades. Paseaban a menudo por el paseo marítimo en primavera. Preston hablaba del futuro, de una casa en el campo, de viajar juntos, de hijos que sin duda tendrían dotes musicales. Melody escuchaba y pensaba que por fin había encontrado al hombre con el que quería compartir su vida. Le propuso matrimonio en el aniversario de su relación, durante el concierto benéfico de la escuela. Se arrodilló en el escenario, donde acababan de sonar los últimos acordes. El público aplaudió, Melody lloró de felicidad y Preston le puso un anillo de diamantes en el dedo. En la fiesta de compromiso, la tía Ágata brindó por los enamorados. Cuidaos el uno al otro, dijo. La vida es impredecible, pero el amor verdadero te ayuda a superar cualquier adversidad. Preston besó la mano de su futura tía y prometió hacer de su sobrina la mujer más feliz del mundo. Aquella noche permanecieron largos ratos sentados en su restaurante favorito, haciendo planes para el futuro. La suave nieve primaveral caía al otro lado de la ventana, el champán chisporroteaba en sus copas, y Melody sentía que por fin había encontrado su felicidad. El sol primaveral inundaba el aula, mientras Abigail aprendía una nueva pieza. Sus dedos se deslizaban con confianza por el violín, produciendo notas claras y sonoras. Melody observaba a su alumna, y se daba cuenta de cómo había cambiado su técnica en los últimos meses. Llamaron a la puerta. Era Preston con un ramo de lirios del valle. «Vamos, esperaré», susurró.
acomodándose en una silla junto a la ventana. Abigail frunció el ceño, fuera de paso. Sus hombros se tensaron y su arco empezó a arañar las cuerdas. Melody detuvo suavemente a la chica. Vamos a tomarnos un descanso. Hoy has hecho un gran trabajo. Mientras Abigail guardaba el violín en su estuche, Preston habló de sus planes para ampliar su negocio. Iba a abrir un nuevo concesionario de coches en el distrito comercial del centro. Abigail, desafiante, no escuchaba, concentrada en limpiar el arco. Adiós, señorita Trentwood, murmuró mientras se dirigía a la puerta. En el pasillo, la esperaba Verónica con un portapapeles en las manos. Todavía no se acostumbra a mí, suspiró Preston cuando quedaron los dos solos. Quizá deberíamos comprarle entradas para un concierto de la Orquesta Sinfónica. Melody negó con la cabeza. A Abigail no le gustan los regalos. Necesita tiempo. Fueron a elegir papel pintado para su futuro hogar. Preston había comprado una mansión en las afueras, una antigua mansión con columnas y vidrieras. El interior necesitaba una reforma, y Melody se pasaba las tardes hojeando catálogos de materiales de decoración. Preston insistió en un estilo clásico, tonos beige, cortinas gruesas, muebles antiguos. Se planeó una sala de música para una de las habitaciones. Preston encargó un piano de cola a Alemania y un equipo de sonido. Aquí podrás dar clases particulares, dijo. Solo a alumnos selectos, por supuesto. La mujer del dueño de un concesionario de coches no debería trabajar en una escuela normal. Melody dejó pasar estas palabras, absorta en la elección de los accesorios de iluminación. Tía Ágata, echando un vistazo a la casa, la había descrito como digna del nido familiar. Trajo de regalo candelabros antiguos y un tapiz con una escena pastoral. Abigail progresaba en sus clases. Su forma de tocar era cada vez más emocional y técnica. Se preparaba para un concurso de verano para jóvenes intérpretes. Todas las mañanas, antes de ir al colegio, la niña acudía a clases extra. Mi padre dice que la música no es algo serio, confesó un día mientras afinaba su violín. Quiere que estudie economía y me prepare para dirigir su negocio. Melody eligió sus palabras con cuidado. ¿Y qué quieres tú? Abigail se encogió de hombros y empezó a tocar. Su música hablaba más que las palabras. Un anhelo de comprensión, un deseo de ser escuchada. Aquella tarde Preston llevó a Melody a ver vestidos de novia. Una asesora los recibió en el salón con una selección de vestidos. Preston rechazó con confianza un estilo tras otro, hasta que se decidió por un vestido clásico con cola de encaje. Combinará perfectamente con el interior de la iglesia, declaró. Melody se miró en el espejo, sintiéndose extrañamente insegura. El vestido le parecía demasiado abullonado, demasiado pesado. Pero Preston insistió y ella aceptó. La tía Ágata la esperaba en casa con noticias. Los médicos habían detectado problemas de corazón. No es nada, le quitó importancia. Solo una pequeña arritmia. Me pondré mejor y luego seguiré mi viaje. Preston se ofreció voluntario para encontrar a los mejores cardiólogos. Pasó horas al teléfono concertando consultas. Ágata le dio las gracias, pero había recelo en su mirada. Cada vez preguntaba más a menudo a su sobrina si estaba segura de su elección. Abigail siguió practicando con el triple de energía. Su forma de tocar se hizo más madura, más segura. En el ensayo para el programa del concurso, incluso Verónica dejó a un lado su tableta, hipnotizada por la música. Preston estaba ocupado con los preparativos de la boda. Se reunía personalmente con floristas, confeccionaba la lista de invitados, seleccionaba el menú. Cada detalle tenía que encajar con su visión de la celebración perfecta. No participas para nada en los preparativos, le reprochó una vez a Melody. Al fin y al cabo, es nuestro día especial. Confío en tu gusto, replicó ella mientras repasaba las notas de las clases. Además, ahora mismo tengo mucho trabajo con mis alumnos. Preston frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Había estado teniendo cada vez más conversaciones sobre dejar el trabajo escolar después de que Melody se casara. Tendrás que ocuparte de la casa, de las obligaciones sociales. Es un nivel de vida diferente. En momentos así Melody sentía un vago malestar, pero lo atribuía a la excitación previa a la boda. Se sumergió en su trabajo, preparando a Abigail para el desfile, ayudando a la tía Ágata con su medicación. Por fin la vida parecía fluir sin problemas. La mañana de la boda estaba nublada. Las velas ardían en la vieja iglesia, reflejándose en las vidrieras. El pesado vestido de encaje estaba rígido,
y a Melody le costaba subir los escalones. Tía Agatha caminaba a su lado, sosteniendo a su sobrina bajo el codo. Los socios de Preston, los miembros del club de campo y los funcionarios municipales estaban reunidos en la iglesia. Melody reconoció las caras de los padres de sus alumnos. Abigail estaba sentada en primera fila, con un vestido azul claro de dama de honor, y Verónica a su lado con su tableta. Preston esperaba en el altar, impecable con su smoking, seguro de sí mismo en cada gesto. La ceremonia siguió un guión aprobado de antemano. El sacerdote pronunció las palabras adecuadas. Los invitados sonrieron en los lugares correctos. El fotógrafo disparó su cámara en los ángulos adecuados. En la recepción de la boda en el club de campo, Preston se mantuvo cerca de un grupo de hombres de negocios que discutían algún asunto importante. Melody estaba sentada a la cabecera de la mesa, respondiendo a las felicitaciones como una máquina. Vio que Abigail salía sigilosamente al jardín con su estuche de violín. Vivaldi estaba tocando en el jardín. Melody encontró a la muchacha junto a la fuente, tocando con los ojos cerrados, como aislada de los festejos. La música estaba llena de una especie de tristeza pellizcada. «Lo siento, debería haber venido ayer al ensayo», dijo Melody, sentándose a su lado. Abigail bajó el violín. «No pasa nada, lo entiendo, tienes una boda». Había la misma tristeza en su voz que en la música. Melody quiso replicar algo, pero Preston les interrumpió. Estaba molesto. «Cariño, los invitados preguntan por ti. No está bien esconderse en tu propia boda». Después de su luna de miel en las Maldivas, se mudaron a una mansión renovada. Preston había insistido en que Melody redujera el número de alumnos. Solo hijos de familias influyentes, solo clases particulares en el salón de su casa. Abigail seguía siendo la única alumna de la escuela de música. Preston se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. Cuando regresaba, olía a whisky caro. Inspeccionaba meticulosamente la casa, fijándose en cada mota de polvo, en cada pequeña cosa fuera de lugar. «No mantienes el orden en absoluto», dijo con fría desaprobación. «Y tenemos invitados importantes». Melody trató de explicar que estaba ocupada con sus alumnos todo el día, pero Preston la interrumpió. «Tal vez deberías dejar la enseñanza por completo entonces. La mujer de un hombre de éxito debería tener un hogar y una vida social». La tía Agatha, que los visitaba los domingos, fruncía cada vez más el ceño al observar a su yerno. Un día se quedó hasta tarde después de comer, esperando a que Preston saliera por negocios. «Ha cambiado», dijo mirando a su sobrina. «O simplemente ha dejado de fingir». Melody negó con la cabeza. «Solo está trabajando duro. El nuevo salón necesita atención». Agatha permaneció en silencio, pero su mirada era más elocuente que las palabras. Continuaron con Abigail 3 veces por semana. La chica se preparaba para una importante oposición, y la música se había convertido en su forma de expresar todo lo que no podía expresar con palabras. Incluso simples escalas sonaban como una confesión. Preston se interesaba cada vez más por la salud de tía Agatha. Cada vez que venía, le hacía preguntas sobre su salud, su medicación, sus planes para el futuro. Le interesaban especialmente sus viajes. «No deberías arriesgar tu salud por ir de anticuarios», le decía con fingida preocupación. «A tu edad necesitas más descanso». Agatha respondía con púas, y aquellos almuerzos de domingo se parecían cada vez más a un duelo de espadas. Melody se interponía entre su marido y su tía tratando de aliviar la creciente tensión. Por las tardes se pasaba horas tocando el piano en el salón de música vacío. La música era la única forma que tenía de olvidar lo rápido que estaba cambiando su vida. A veces le parecía que la enorme casa con columnas se estaba convirtiendo en una hermosa jaula en la que se vigilaban todos sus movimientos y se juzgaban todas sus palabras. Preston hablaba cada vez más de estatus, de cómo debía ser y comportarse la esposa de un hombre de éxito. Le compraba joyas caras y le exigía que se las pusiera incluso en casa. Programaba su día al minuto, cenas benéficas, reuniones con las esposas de sus socios, encuentros sociales. «Tienes que aprender a encajar», le repetía. «Esta ya no es tu antigua vida de profesor de música». El otoño pintaba el jardín de tonos dorados. Melody estaba sentada junto a la ventana del salón de música, observando cómo el jardinero rastrillaba las hojas caídas. Cerca de ella, Abigail trabajaba en un complejo pasaje de un concierto de Mendelssohn. Su pelo rojo brillaba con el sol poniente. Sobre la mesa había una invitación para una recaudación de fondos en el Azure Peacock.
Preston había insistido a Melody en que asistiera. Se suponía que allí estarían importantes socios comerciales. Últimamente, todas sus conversaciones giraban en torno al estatus, los contactos y las presentaciones adecuadas. Abigail terminó de tocar y dejó el violín a un lado. Tenía la cara cansada. Se estaba preparando para una audición en el conservatorio. Su padre había aceptado a regañadientes, pero le había puesto como condición que, si no entraba, se iría a Londres a estudiar económicas. «Tengo miedo», admitió Abigail, tomando asiento junto a Melody. «¿Y si suspendo?» Melody estaba a punto de responder, pero las interrumpió el ruido de un coche que se detenía. Preston había regresado antes de lo habitual. Abigail se apresuró a recoger notas, con cuidado de no cruzarse con su casero. Preston entró en el salón, oliendo a perfume caro. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. «Hoy he visto a tía Agatha en la ciudad», dijo, acomodándose en una silla. «No tenía buen aspecto. ¿Sabías que iba a vender la tienda?» Melody sacudió la cabeza sorprendida. Su tía no había dicho nada de vender. «Se está volviendo olvidadiza», continuó Preston. «La edad pasa factura. Quizá deberíamos pensar en la tutela. Tanta fortuna, después de todo, sería una pena que fuera a parar a manos de algún malhechor». Había una falsa preocupación en su voz. Melody permaneció en silencio, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Esa tarde llamó a su tía. Agatha no pensaba vender la tienda. Al contrario, iba a ampliar su negocio. Le habían hecho una buena oferta en una subasta en Viena. «Tu marido se interesó insistentemente por mi testamento», dijo Agatha. «Le dije que me lo iba a gastar todo en viajar. Tendrías que haberle visto la cara». En la recaudación de fondos en el Azure Peacock, Preston brilló. Pasó de un grupo a otro, encantando a los invitados con unos modales impecables. Melody estaba a su lado, sonriendo y charlando. Su nuevo vestido de un famoso diseñador costaba una fortuna. «Cariño, háblale a la señora Henderson de tus clases de música», le preguntó Preston con una sutil sorna. «Qué bonito hobby para la mujer de un hombre de negocios». Melody se tragó la ofensa. Antes estaba orgulloso de sus clases. Ahora insinuaba constantemente que ese trabajo estaba por debajo de su estatus. En casa, le dio otra paliza a la criada por una mancha en el mantel. Su irritabilidad crecía día a día. Le molestaba especialmente que se hablara de la salud de la tía Agatha. «Está perfectamente bien», declaró, tirando el periódico sobre la mesa. «Ese viejo zorro está llevando a todo el mundo de las narices. Apuesto a que ya se ha gastado media fortuna en sus viajes». Melody tomó notas en silencio para la clase de mañana. Había aprendido a no discutir con su marido, solo conseguía enfadarle más. El fin de semana ofrecieron una recepción a los socios de Preston. Los invitados admiraron el interior, los muebles antiguos, la colección de cuadros. Melody tocó el piano, un número que siempre era un punto culminante. «Mi mujer tiene mucho talento», dice Preston. «Es una pena que pierda el tiempo dando clases. Con su habilidad podría dar conciertos en las mejores salas». Sus palabras sonaban como un cumplido, pero Melody podía oír la amenaza en ellas. Preston estaba intentando metódicamente arrancarla de todo lo que la unía a su antigua vida. La tía Agatha llegó a su casa para comer con un traje nuevo y un montón de papeles sobre su salud. «Aquí están todos los informes médicos», dijo, dejando los papeles delante de Preston. «Estoy completamente sana. Me voy a dar la vuelta al mundo». Preston se puso blanco de ira. Estuvo sentado en su despacho toda la tarde, tecleando algo furiosamente en su portátil. Cuando Melody se asomó, cerró la tapa con tal fuerza que ella temió por las bisagras. Por la mañana llegó Abigail. Había traído partituras nuevas, iba a aprender una pieza difícil para la audición. Practicaron hasta la hora de comer, mientras Preston estaba en la oficina. «Papá dice que la música no es algo serio», dijo la chica durante un descanso, «que debería pensar en el futuro». Melody miró a la estudiante, reconociéndose en ella. La misma pasión por la música, la misma incomprensión por parte de sus seres queridos. Por la noche, la tía Agatha llamó. Se iba a Viena para una subasta. Preston, al oír la conversación, volvió a encerrarse en su estudio. De allí salían voces apagadas, mientras discutía con alguien por teléfono. En el dormitorio, Melody sacó de una caja una vieja fotografía de su madre con un violín. «Me pregunto qué diría al ver la vida de su hija». Preston insistió en que la fotografía no colgara en la casa. «No encaja». Por la noche soñaba con la escuela de música, con las clases con Abigail, con los conciertos de los alumnos.
Se despertó al oír el portazo de la puerta principal. Preston se había vuelto a marchar antes del amanecer. Sobre la mesa había una lista de eventos sociales a los que tenía que asistir esta semana. Su vida se estaba convirtiendo en una serie interminable de recepciones, recaudaciones de fondos y charlas ociosas. En el jardín caían las últimas hojas. El jardinero las había rastrillado para amontonarlas ordenadamente, pero el viento las devolvía a los caminos. Melody miró por la ventana y pensó en cómo había cambiado su vida en un año. Todo a su alrededor le parecía hermoso, caro y completamente extraño. Corregir errores. Concepto. Melody Trentwood es profesora de violín y entre sus alumnos se encuentra Abigail, de 13 años, hija de Marcus Ravenscroft, propietario del elitista Azure Peacock Club. Abigail había sido alumna particular desde el principio. La casa olía a canela y vainilla. La cocinera estaba preparando un pastel para la llegada de los invitados. Melody estaba sentada en la sala de música, repasando las partituras para su próxima clase con Abigail. Al otro lado de la ventana caía una nevada húmeda que convertía en papilla el camino de entrada. Preston llevaba toda la mañana quejándose de que el jardinero no había limpiado la calzada. Abigail llegó justo a tiempo, recogida por el chofer de los Ravenscroft en un Mercedes negro. La chica estaba inusualmente pálida. Al sacar el violín de su estuche, Melody notó un ligero temblor en sus dedos. «Papá tuvo una recepción anoche», dijo Abigail en voz baja mientras afinaba el instrumento. «Me hizo tocar delante de los invitados. Me equivoqué en un pasaje sencillo». Se quedó callada, pero Melody ya lo entendía. Marcus Ravenscroft no perdonaba los errores, ni siquiera a su propia hija, especialmente a su propia hija. Se sumergieron en su trabajo. La música siempre ayudaba a Abigail a olvidar los problemas de casa. Su violín cantaba, lloraba, se elevaba hasta el techo y volvía a caer, desparramando notas cristalinas. Melody escuchaba con la respiración entrecortada cómo la chica tocaba con una sensibilidad rara, vez vista incluso en músicos adultos. La puerta principal se cerró de golpe. Preston había regresado. Sus pasos sonaron en el pasillo, acercándose a la sala de música. Abigail vaciló, pero Melody le hizo un gesto para que continuara. Preston se quedó inmóvil en la puerta, apoyado en la jamba. Olía a whisky caro, a pesar de que solo eran las 3 de la tarde. Miró desafiante su reloj. ¿Cuánto tiempo más va a durar este pitido? Esta noche tenemos invitados importantes. Abigail dejó el violín. Su rostro se congeló, volviéndose como una máscara de porcelana. Melody se levantó, sintiendo la ira hirviendo en su interior. «Tenemos clase. Terminaremos en media hora». Preston canturreó y salió, dando un sonoro portazo. Abigail empezó a guardar apresuradamente su violín. «No hay necesidad de apresurarse», dijo Melody suavemente. «Terminemos la pieza». Pero el momento se había estropeado irremediablemente. Los dedos de Abigail temblaban, el arco arañaba las cuerdas. Cuando el chofer vino a recogerla, la chica salió corriendo de la casa sin despedirse siquiera. Por la noche llegaron los invitados, los socios de Preston y sus esposas. Melody se sentó a la cabecera de la mesa, manteniendo una conversación trivial. Había aprendido a sonreír y a asentir con la cabeza en los lugares adecuados, sin escuchar conversaciones ociosas sobre coches nuevos, complejos turísticos y restaurantes de lujo. Preston se encariñó con ella cuando le habló de sus planes de expansión empresarial. Su nuevo concesionario de coches iba a abrir dentro de un mes. Melody notó que se balanceaba ligeramente mientras se servía otro vaso de whisky. Después de cenar, las esposas de los socios echaron un vistazo a la casa, admirando los muebles antiguos y la colección de cuadros. Preston mencionó descuidadamente que esperaba algunos objetos de valor más procedentes de subastas europeas. «Mi mujer tiene un ojo excelente para el arte», dijo rodeando los hombros de Melody con el brazo. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. «Es una verdadera aristócrata». Los invitados se dispersaron pasada la medianoche. Preston subió tambaleándose al dormitorio. Melody se quedó en la sala de música, donde solía pasar noches en vela, estudiando partituras y recordando cómo solía enseñar en la escuela. Por la mañana, la tía Agatha llamó. Se iba de viaje. Preston, al oír su voz desde la habitación contigua, cerró de golpe el portátil y salió de casa sin siquiera desayunar. Regresó a última hora de la tarde, oliendo de nuevo a whisky. Melody estaba sentada en el salón preparándose para la clase de mañana. Preston estaba en la puerta balanceándose. «¿Todavía jugueteando con tus papeles?»,
La mujer de un hombre de éxito debería tener vida social, no unas lecciones. Melody permaneció en silencio mientras seguía haciendo anotaciones en las partituras. Preston se acercó. He hablado con Ravenscroft. Su hija puede encontrar otro profesor, uno con más estatus. Levantó la vista. Abigail es mi alumna, y no tengo intención de dejarla. Eres mi esposa, bramó Preston, y harás lo que yo diga. Su grito resonó en la casa vacía. En algún lugar del piso de arriba, una criada chillaba asustada. Melody permanecía inmóvil, apretando el lápiz con sus dedos blancos. Por la mañana, Preston olía a perfume caro mezclado con alcohol de resaca. Bebió su café en silencio y se marchó a la oficina. Sobre el escritorio, dejó un sobre con una invitación a una recaudación de fondos en el Azure Peacock. Abigail llegó a clase pálida y ansiosa. Pasó largo rato afinando su violín, indecisa a la hora de levantar la vista. Papá dice que quiere buscarme otro profesor, dijo por fin. Pero yo no quiero otro. Tú eres la única que lo entiende. Melody rodeó los hombros de la niña con el brazo. No te preocupes, no voy a ir a ninguna parte. Estudiaron hasta que oscureció. La música volaba sobre el jardín silencioso, sobre los tejados cubiertos de nieve, sobre la ciudad que se hundía en el crepúsculo invernal. Había una libertad en aquellos sonidos de la que ambos carecían en sus vidas. La primavera llegó de repente, de la noche a la mañana. Melody se despertó con el trinar de los pájaros junto a su ventana y los primeros azafranes floreciendo en el jardín. Preston ya no estaba. Solo una almohada arrugada y el ligero olor a whisky le recordaban su presencia. En el buzón había una carta de tía Ágata, enviada desde Viena. Un sobre anticuado con sellos. Dentro había fotos de tiendas de antigüedades e interminables historias de tesoros encontrados. Su tía escribía que se encontraba bien. Los médicos de la clínica austriaca no habían encontrado ningún problema cardíaco. Melody estaba releyendo la carta en el salón de música cuando apareció Preston. La miró por encima del hombro y su rostro se contorsionó. ¿Otra vez divirtiéndote? Podrías estar pensando en el futuro en vez de tirar el dinero. Últimamente le irritaba cualquier mención de la tía Ágata. Hablar de sus viajes y sus gastos le ponía especialmente furioso. Todos los domingos, cuando su tía llegaba para comer, Preston se lanzaba a interrogarla sobre su salud y sus finanzas. El timbre interrumpió otra perorata. Abigail había llegado a clase. La chica había madurado con los meses, gracia en sus movimientos y profundidad en su forma de tocar. Se estaba preparando para una competición seria, aprendiendo un programa difícil. Preston se había encerrado desafiante en su estudio, pero incluso a través de las dos puertas se le oía discutir por teléfono con alguien. Abigail intentó tocar en voz baja, pero la música seguía llegando a la habitación. Después de un pasaje especialmente ruidoso, Preston abrió la puerta de golpe. ¿Quieres dejar de hacer ese ruido? Estoy en medio de una negociación importante. Abigail se estremeció, el arco arañando las cuerdas. Melody miró a su marido con calma. Estamos estudiando. Si te molesta, puedes irte a la otra ala de la casa. Preston se encogió, pero se contuvo. Después de todo, la hija de Marcus Ravenscroft no era la persona adecuada para gritarle. Cerró la puerta del estudio en silencio. Por la noche llegó un mensaje de tía Ágata. Regresaba de Viena con una maleta llena de antigüedades. Preston leyó el mensaje por encima del hombro de Melody y lanzó una diatriba cargada de bilis sobre las ancianas que no pensaban en los herederos. El domingo la tía llegó fresca, rejuvenecida, con un traje nuevo de una boutique vienesa. Traía recuerdos e interminables historias de aventuras europeas. Preston se sentó a la cabecera de la mesa, cada vez más sombrío con cada copa de vino. ¿Y cómo está tu salud, querida Ágata?, preguntó finalmente con fingida preocupación. Su tía sonrió y sacó una carpeta del bolso. Bien, aquí están todos los análisis de la clínica de Viena. No hay problemas de corazón. Los médicos dicen que viviré otros 20 años por lo menos. El vaso en la mano de Preston tembló. El vino salpicó el mantel. Se levantó bruscamente de la mesa y se encerró en su estudio. De allí habían salido voces apagadas toda la noche. Había estado discutiendo con alguien por teléfono. Por la mañana, no solo olía a resaca, sino también a un perfume desconocido. Melody fingió no notar el carmín en el cuello de su camisa. Últimamente, fingía cada vez más ignorar lo evidente. Abigail había traído partituras nuevas a clase, una pieza difícil para un concurso. Su forma de tocar era cada vez más segura, más técnica, pero sobre todo tenía esa profundidad especial que distingue a un verdadero músico.
Mi padre me dijo que si ganaba el concurso, podría seguir con las clases de música, cuenta durante un descanso. ¿Y si no? Melody comprendió el significado detrás de ese si no. Marcus Ravenscroft no perdonaba la derrota. Por la noche, la tía Agatha llamó. Se iba de nuevo de viaje, ahora a Italia. Preston, al oír la conversación, tiró los papeles al suelo. ¿Cuándo se calmará esa vieja bruja? Lo único que hace es transferir dinero. Es su dinero, dijo Melody en voz baja. Puede disponer de él como quiera. Eso lo dices porque no es tu herencia, rugió Preston. Y yo, podríamos... Hizo una pausa, pero era demasiado tarde. Las palabras ya se le habían escapado. Melody miró a su marido como si lo viera por primera vez. Había tanta codicia en sus ojos que tuvo miedo. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando la respiración de su marido. Preston daba vueltas en la cama, murmurando algo en sueños. Un par de veces oyó el nombre de tía Agatha y algunos números. Por la mañana se marchó antes del amanecer. Sobre la mesa había un teléfono olvidado que vibraba continuamente con mensajes entrantes. Melody no leyó la correspondencia. Ya sabía bastante sobre la doble vida de su marido. En el jardín florecían los primeros tulipanes. El jardinero estaba podando los rosales, preparándolos para la nueva temporada. Melody miró por la ventana y pensó en lo extraña que era la vida. Todo a su alrededor cobraba vida y florecía, pero su propio mundo parecía estar cubierto de escarcha. La tía Agatha se había presentado sin avisar, llamando al timbre a primera hora de la mañana. Estaba radiante, agitando sobres con billetes. La vuelta al mundo con la que había soñado toda su vida. Crucero, países exóticos, 6 meses lejos de casa. Melody preparó el té en el juego favorito de su tía, uno antiguo con flores azules. Se sentaron en el salón por la mañana, con el sol inundando la habitación de luz cálida, mientras su tía hablaba del próximo viaje, hojeando brillantes folletos. Preston apareció sin hacer ruido, congelado en la puerta. Olía a whisky de la noche anterior. Llevaba la corbata descolocada y tenía ojeras. Parecía que nunca se hubiera acostado. Agatha, querida. Su voz rezumaba miel. ¿Cómo está tu salud? ¿Estás segura de que un viaje tan largo? La tía hizo un gesto con la mano, sacando otro montón de informes médicos de su bolso. Perfectamente sano. Los médicos suizos dicen que tengo el corazón como uno joven. Preston se puso blanco. Sus dedos apretaron el respaldo de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y qué hay de su herencia? Apretó los dientes. Agatha enarcó las cejas, sorprendida. ¿Qué herencia, querida? Voy a gastarme todo el dinero en viajar. Siempre he querido ver mundo, y ahora por fin puedo permitírmelo. Un sonoro silencio se hizo en la habitación. Melody observó cómo la papada se redondeaba en los pómulos de su marido. Sus manos empezaban a temblar finamente. ¿Lo sabías? Se volvió hacia su mujer. ¿Sabías que no habría herencia? Melody miró en silencio la taza de té frío. Por el rabillo del ojo, vio a la tía Agatha enderezarse lentamente en su silla. ¡Fuera!, gritó Preston, tirando el juego de té de la mesa. La vajilla se hizo añicos. ¡Fuera de mi casa! ¡Tramposa! ¡Estafador! Preston, dijo Melody en voz baja. Estás borracho. Hablemos más tarde. ¿Hablar? Se rió y se podía oír la locura en esa risa. ¿Hablar de qué? He pasado 3 años esperando esta herencia. 3 años aguantando tus lecciones, tu música, tu tía. Así que te casaste conmigo con la esperanza de una herencia, replicó Melody con la misma tranquilidad. ¿Cómo podía pensar otra cosa? Una bofetada le quemó la cara. Tía Agatha se levantó de un salto, pero Preston ya estaba arrastrando a Melody hacia la puerta. ¡Fuera! ¡Y coge tus cosas! La arrojó al porche, seguida del violín en su estuche. La puerta se cerró de golpe y la cerradura sonó. La tía Agatha pasó el brazo por los hombros de su sobrina mientras recogía las notas desperdigadas. Le temblaban las manos, había una mancha de humedad en una página, y Melody no se dio cuenta de las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Vamos a mi casa», dijo la tía. «El taxi está de camino». Melody negó con la cabeza. «Tengo una clase con Abigail dentro de 1 hora. Tengo que avisarla». Sacó el teléfono y marcó el número de Verónica, la ayudante de Ravenscroft. Disculpándose, explicó que la clase tendría que cancelarse. Su voz sonaba tranquila, pero sus dedos seguían temblando. El sol se elevaba sobre los tejados mientras el taxi los alejaba de la mansión con columnas. Melody miró por la ventanilla las calles que pasaban y pensó que podía respirar libremente por primera vez en mucho tiempo.
El teléfono sonó cuando se detuvieron frente a la casa de su tía. El número de Marcus Ravenscroft. Melody se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de contestar. Señorita Trentwood. La voz de Ravenscroft sonaba seca y oficial. Verónica ha informado de la cancelación de la clase. Abigail está disgustada. Me gustaría saber la razón. Melody se quedó en silencio, eligiendo sus palabras. ¿Cómo explicarle a este hombre que la habían echado de casa como a un gato travieso? ¿Que su marido había resultado ser un cazador de herencias? Señorita Trentwood. Una nota acerada apareció en la voz de Ravenscroft. Esperó una explicación, y ella lo dijo, brevemente, secamente, sin emoción. Sobre la boda, sobre la herencia, sobre esta mañana. Ravenscroft escuchó en silencio. Cuando terminó, se hizo el silencio en el auricular. «Sabe, señorita Trentwood, no me gusta que nadie moleste a mi hija, y no me gustan nada los estafadores matrimoniales». Se quedó callado un segundo y añadió, «La lección con Abigail tendrá lugar a la hora habitual. Mi chofer le recogerá». Sonó un breve pitido en el auricular. Melody miró a la tía Agatha. Esbozaba una extraña sonrisa, ligeramente depredadora. «Parece», dijo la tía, «que esta noche va a ser muy interesante en el Azure Peacock». Marcus Ravenscroft estaba sentado en su despacho de la primera planta del Azure Peacock, revisando las grabaciones de seguridad. Preston Fairchild se había presentado en el club hacia el mediodía, dirigiéndose directamente al bar. Ahora ocupaba una mesa al fondo de la sala, charlando apasionadamente con una señora mayor que llevaba un collar de perlas. El guardia le informó de que era Eleanor Hartley, la viuda de un banquero que había heredado una suculenta fortuna. Era nueva en la ciudad y había comprado una mansión en Park Street. Marcus dio un sorbo a su whisky y cerró los ojos. La conversación de esta mañana con Melody Trentwood le había rondado por la cabeza. Estaba acostumbrado a formarse opiniones sobre la gente, y aquella mujer le infundía respeto. Nada de excusas llorosas ni rabietas, solo una dignidad contenida en su voz. Su hija adoraba aquellas clases de música. Abigail rara vez mostraba emoción alguna. Un coste de la educación, tal vez sus propios errores como padre. Pero cuando hablaba de las clases con la señorita Trentwood, había un brillo especial en sus ojos. Marcus volvió a mirar el monitor. Preston hablaba apasionadamente de algo a la viuda, agitando los brazos. Su chaqueta colgaba descuidadamente del respaldo de la silla y su corbata estaba torcida. Por instinto animal, perfeccionado durante años de trabajo, Marcus percibió falsedad en cada uno de sus gestos. Llamaron a la puerta. Verónica entró con una carpeta de documentos. Su imprescindible ayudante ya había recopilado información sobre la situación financiera de Fairchild. Era un panorama interesante. Deudas enormes, concesionarios de coches hipotecados, préstamos a tipos de interés desorbitados. «Llama al director del banco», dijo Marcus, echando un vistazo a los papeles. «Creo que les interesaría conocer la verdadera situación de su gran prestatario». Verónica asintió y se retiró en silencio. En la pantalla del monitor, Preston se acercó a la viuda y le susurró algo al oído con fervor. La mujer se sonrojó como una niña, ajustándose el collar de perlas. Marcus arrugó la nariz. No le gustaba meterse en asuntos ajenos, pero se trataba de la profesora de su hija. Una mujer que podía llegar a Abigail por primera vez en mucho tiempo. A última hora de la tarde, el club se estaba llenando. Preston se dirigió con la viuda a la zona VIP. Pidió champán caro. Él ya la cogía de la mano, acariciando sus dedos anillados. Marcus se abrió paso por el pasillo, saludando con la cabeza a sus conocidos. Su presencia siempre causaba un ligero temor entre los visitantes. Su reputación de hombre con el que no se podía jugar funcionaba a la perfección. Pasó sin prisa por delante de la mesa de Preston, observando cómo se estremecía y apartaba la mano de la viuda. Me preguntaba si Fairchild sabía que su mujer daba clases a la hija del dueño del club. A juzgar por el miedo que brillaba en sus ojos, lo sabía. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje del banco. Están listos para iniciar una comprobación no programada de la situación financiera del prestatario. Marcus sonrió. La rueda estaba girando. Verónica informó de que el chofer había traído a la señorita Trentwood a la clase de Abigail. La chica estaba contenta. Se estaba preparando para una audición importante y no podía perderse la clase. Preston, mientras tanto, ya coqueteaba abiertamente con la viuda. Su corbata estaba finalmente apartada. Sus ojos brillaban febrilmente. De vez en cuando miraba a Marcus, pero fingía estar absorto en una conversación con sus socios.
Cuando el reloj marcó la medianoche, la viuda se puso en marcha hacia su casa. Preston se ofreció a acompañarla, pero algo en la expresión del rostro de Marcus le hizo cambiar de opinión. Se despidió torpemente y se tambaleó hacia la salida. Marcus lo observó, jugueteando distraídamente con su vaso de whisky. Mañana el banco empezaría a hacer comprobaciones, lo que significaba que muy pronto habría un estafador matrimonial menos en la ciudad. Pero por ahora dejaba que Fairchild pensara que su plan funcionaría, que siguiera buscando viudas ricas. Después de todo, Marcus Ravenscroft sabía esperar y sabía castigar a quienes se lo merecían. La grava crujía bajo las ruedas del coche en la entrada de la mansión Ravenscroft. Melody estaba sentada en el asiento trasero, apretando contra su pecho el estuche de su violín, lo único que había conseguido llevarse de la casa de Preston. El conductor, un hombre silencioso vestido con un traje austero, aparcó el coche en la puerta principal. La casa de los Ravenscroft llamaba la atención por su elegante sobriedad. Nada de lujos ostentosos, solo un gusto impecable en cada detalle. Verónica se encontró con Melody en el vestíbulo y la condujo a la sala de música, donde la esperaba Abigail. La chica parecía inusualmente emocionada. Estudiaron más tiempo de lo habitual. Abigail tocaba con una especie de pasión desesperada, como si intentara expresar a través de la música todo lo que no podía decir con palabras. Cuando bajó el arco, se hizo un silencio estrepitoso en la habitación. «Papá quiere hablar contigo», dijo finalmente Abigail. «Está esperando en el estudio». El estudio de Marcus Ravenscroft se encontraba en el primer piso. Pesadas cortinas, estanterías de caoba, un enorme escritorio. Todo respiraba la tranquila confianza de un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Marcus estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, donde el jardinero podaba los rosales. Se dio la vuelta al oír pasos e indicó a Melody que se sentara en el sillón de cuero. «He estado haciendo averiguaciones sobre su marido», empezó sin preámbulos. O mejor dicho, casi exmarido. Pinta un cuadro interesante. Deudas, falsificación de documentos, varios matrimonios fallidos en otras ciudades. Melody se quedó callada, mirándose las manos. Marcus se acercó al escritorio y sacó unos papeles. «La casa tiene un anexo para invitados, 3 habitaciones, entrada independiente, pequeño jardín. Te convendría dar clases allí». Ella levantó la vista, sin entender del todo. «¿Me estás ofreciendo?» «Te estoy ofreciendo un lugar para vivir y trabajar», interrumpió Marcus. «Abigail necesita clases regulares, y tú necesitas un lugar donde vivir hasta que se resuelvan los problemas del divorcio». No había ni una pizca de condescendencia o lástima en su voz, solo el tono empresarial de un hombre que ofrece una solución mutuamente beneficiosa. «No puedo aceptar», empezó Melody, pero Marcus volvió a interrumpirla. «Puedes y lo harás. Considéralo parte de la matrícula de Abigail. Verónica te enseñará la casa y te ayudará con los trámites». Se volvió hacia la ventana, dando a entender que la conversación había terminado. Cuando Melody ya estaba en la puerta, su voz la alcanzó. «Una cosa más. Hoy he visto a tu marido en el club. Estaba cortejando activamente a una viuda rica. Creo que está a punto de meterse en serios problemas con el banco que presta a su negocio». Melody se dio la vuelta, pero Marcus seguía mirando por la ventana. Solo la papada de sus pómulos delataba su tensión. El anexo de invitados resultó ser una encantadora casita al fondo del jardín. Habitaciones luminosas, muebles antiguos, un piano de cola en el salón. Las ventanas daban al jardín de rosas. Verónica le explicó las normas del alojamiento, el horario del personal, el sistema de seguridad, de manera profesional. «El señor Ravenscroft me pidió que le dijera que puede aceptar a otros estudiantes aquí», dijo, mostrando un manojo de llaves. «Solo previo acuerdo de una lista». A última hora de la tarde, ya habían traído las cosas de Melody de casa de Preston. Ropa, partituras, menudencias personales. Al parecer, Marcus había enviado a alguien a recogerlas. Preston ni siquiera había intentado obstaculizarlo. Tal vez no estaba en casa, o tal vez el nombre de Ravenscroft había surtido el efecto deseado. Abigail vino corriendo en cuanto oyó la noticia de la mudanza. Se paseó por las habitaciones, haciendo planes para la disposición de los muebles, hablando del jardín, del jardinero que cultivaba rosas increíbles. Por primera vez en mucho tiempo, había verdadera alegría en sus ojos. Por la noche, una criada llamó a la puerta trayendo la cena en una bandeja de plata. Melody se sentó junto a la ventana,
mirando cómo se encendían las luces del jardín. En algún lugar del fondo de la casa sonaba un violín. Abigail practicaba antes de acostarse. Tía Agatha, al enterarse de la mudanza, solo soltó una risita. Marcus Ravenscroft es un hombre con contactos y con principios. Preston debería empezar a preocuparse. Melody permaneció en silencio. Pensó en lo extraño del destino, cómo una serie de acontecimientos que habían comenzado de forma tan dolorosa la habían traído a este tranquilo jardín, donde incluso el aire parecía estar impregnado de música. El Azure Peacock bullía de actividad. La recepción del compromiso. Eleanor Hartley, la viuda del banquero, celebraba su inminente boda. Preston Fairchild estaba radiante mientras aceptaba las felicitaciones. Su nuevo traje, confeccionado por un conocido sastre, acentuaba su éxito y respetabilidad. Marcus Ravenscroft observaba desde su despacho. En los monitores de las cámaras de vigilancia se estaba desarrollando un espectáculo. Preston se mostraba cortés con los invitados, no se apartaba de la novia, le besaba la mano pintorescamente. En el salón se reunió toda la alta sociedad de la ciudad. Las copas de champán tintineaban. Los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas de entremeses. Eleanor brillaba con su vestido de alta costura y su famoso collar de perlas resplandecía a la luz de las arañas de cristal. Marcus miró su reloj y asintió a Verónica. Ella sacó su teléfono e hizo una breve llamada. Unos minutos más tarde, el director del Banco de la Ciudad entró en el vestíbulo, acompañado de dos hombres de riguroso traje. Caminaban decididos hacia Preston. Este se dio cuenta de que se acercaban y una sombra de preocupación se dibujó en su rostro. Intentó apartar a Eleanor, pero el banquero ya estaba a su lado. «Señor Fairchild», dijo el gerente en voz lo bastante alta para que le oyeran los invitados más cercanos. «Permítame felicitarle por su compromiso y al mismo tiempo discutir los resultados de la auditoría financiera de sus concesionarios». Preston se puso pálido. La mano que sostenía su copa tembló visiblemente. «No creo que debamos estropear los festejos hablando de negocios», intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Al contrario», objetó el banquero. «Su futuro cónyuge debe conocer el estado de los asuntos, sobre los documentos falsificados, las deudas multimillonarias y otros detalles interesantes». La sala se fue quedando cada vez más silenciosa. Los invitados se volvieron en su dirección, atraídos por la insólita escena. Eleanor desplazó su mirada confusa de Preston al banquero. «Debe de haber algún error», murmuró Preston avanzando a trompicones hacia la salida. «Un malentendido». «Ningún error», retumbó la voz de Marcus. Había llegado por el pasillo y ahora estaba apoyado descuidadamente en la barra. «Como ocurrió con tu anterior matrimonio, y el anterior, y otro anterior». Preston corrió hacia la puerta, pero el camino estaba bloqueado por los guardias. Tenía la cara manchada y la corbata de lado. «Eleanor, querida», siseó. «No les creas, es una conspiración». Pero la viuda ya se había alejado de él, apretando su collar de perlas entre las manos. Su rostro expresaba una repugnancia aprensiva. Marcus hizo un gesto con la cabeza al camarero. Encendió una gran pantalla en la pared, que solía utilizarse para retransmisiones deportivas. En la pantalla aparecieron documentos, extractos bancarios, certificados de matrimonios anteriores, sentencias judiciales. «Una lectura ocupada», comentó Marcus. «Sobre todo la historia de la inmobiliaria de Miami. ¿O era otra viuda?» Preston se precipitó hacia la salida, empujando a los invitados. Pero dos policías, alguien los había llamado, se lo impidieron. «Señor Fairchild», dijo uno de ellos, «tendrá que venir con nosotros. Hay preguntas sobre falsificación de documentos». Eleanor se arrancó el anillo de compromiso del dedo y lo arrojó a los pies de Preston. Él ni siquiera se dio cuenta, estaba demasiado ocupado intentando escapar de las garras de los policías. Marcus observó la escena con una ligera risita. Verónica le entregó una carpeta de documentos, pruebas de fraude financiero, pruebas de matrimonios anteriores, declaraciones de mujeres engañadas. «La próxima vez ten más cuidado al elegir a tus víctimas», dijo Marcus en voz baja. «Si es que hay una próxima vez, claro». Preston fue conducido a la salida por la entrada de servicio. En el vestíbulo seguía reinando un silencio estremecedor. Eleanor sollozaba sobre el hombro de su amigo. Los camareros se quedaron inmóviles con sus bandejas, sin saber qué hacer a continuación. Marcus captó la mirada del banquero y asintió levemente. La hazaña estaba hecha, bonita, limpia y despejada. Preston Fairchild no volvería a engañar a nadie.
Al menos no en esta ciudad. El anexo de invitados estaba tranquilo. Solo la música de un violín rompía el silencio matutino. Abigail estaba practicando un pasaje difícil y cada vez tocaba con más confianza. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, pintando fantasiosos dibujos en el suelo. Melody revisó los documentos que le había enviado el abogado. Desde el escándalo de la Surrey Peacock, el proceso de divorcio se había desarrollado con sorprendente facilidad. Preston, investigado por fraude financiero, no había impugnado ni un solo punto del acuerdo. Abigail bajó el violín y miró interrogante a la profesora. Últimamente se quedaba a menudo después de las clases, como si no quisiera volver a la casa principal. Podían hablar de música durante horas, o simplemente sentarse en un acogedor silencio a contemplar el jardín de rosas. Verónica llamó a la puerta con delicadeza y apareció con una bandeja de té y pastas frescas. Colocó un periódico fresco sobre el escritorio, junto a los papeles, con una foto de Preston esposado en la portada. Melody apartó el periódico. No quería conocer los detalles. «Papá me ha dicho que te diga que el abogado te espera mañana a las 10», dijo Verónica mientras dejaba las tazas en el suelo. «El coche estará listo a las 9:30». Abigail se acomodó en un profundo sillón, sosteniendo con cuidado su taza de té. Había madurado notablemente con el paso de las semanas. Había una nueva gracia en sus movimientos. Tal vez fuera la música. Estaba estudiando con redoblada diligencia, preparándose para su audición en el conservatorio. «¿Sabes?», dijo de repente, mirando por la ventana. «Cuando empezaste a darme clases, mi padre dijo que era algo temporal, que la música no era algo serio, y ahora...». Se quedó callada, pero Melody comprendió. Marcus Ravenscroft había cambiado. Cada vez más a menudo se quedaba en el vestíbulo después de las clases de su hija, escuchándola tocar. A veces incluso hacía comentarios sobre su interpretación de una pieza. Tía Agatha, que había vuelto de dar la vuelta al mundo, visitaba a menudo a su sobrina en el ala de invitados. Traía muchas historias y recuerdos, pero sobre todo una nueva y tranquila sabiduría. «Las cosas salen como tienen que salir», decía mientras servía té en tazas antiguas. «A veces tienes que pasar por pruebas para encontrar tu lugar». Las rosas florecían en el jardín, las flores favoritas de Abigail. El viejo jardinero traía cada mañana un ramo fresco para el salón de música. Melody se dio cuenta de que la muchacha le hablaba a menudo de flores, husmeando en los secretos del cuidado de las caprichosas plantas. Marcus rara vez aparecía en el anexo, pero su presencia se dejaba sentir invisiblemente en todo. En el impecable trabajo del personal, en la oportuna resolución de los asuntos, en la rapidez y claridad del proceso de divorcio. Por las tardes, cuando Abigail terminaba sus clases, Melody se sentaba a menudo junto a la ventana, escuchando el canto de los pájaros en el jardín. Pensaba en lo extraña que era la vida. Lo que parecía un desastre resultaba ser el comienzo de algo nuevo. El abogado le informó de que todos los papeles estaban listos para firmar. Preston aceptó todas las condiciones. Al parecer, tenía problemas mayores que un proceso de divorcio. El banco inició los procedimientos de cobro, sus concesionarios de automóviles cerraron uno a uno. Tía Agatha, mirando los documentos, solo tarareaba: «Marcus Ravenscroft sabe cómo resolver problemas. Me pregunto cuántos esqueletos más habrá descubierto en el armario de tu exmarido». Melody no preguntó. Estaba agradecida por el apoyo, pero prefería no conocer los detalles. Le bastaba con que la pesadilla hubiera terminado y pudiera empezar de nuevo su vida. Abigail recogió su violín y sus partituras, pero no tenía prisa por marcharse. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín de rosas, como si estuviera a punto de decir algo. Finalmente, decidió: «Te quedarás aquí, ¿verdad? Incluso cuando se acabe». Melody se acercó a ella y le rodeó los hombros con el brazo. Al otro lado de la ventana, el jardinero podaba las rosas, preparándolas para una nueva temporada de floración. En algún lugar de las profundidades del jardín, los pájaros cantaban. La vida continuaba, y era hermosa en su sencillez. La idea de una escuela propia nació por casualidad. Cada vez más padres acudían al anexo de invitados, pidiendo clases para sus hijos a medida que corría la voz de la talentosa maestra por el pueblo. Melody no podía atender a todos, pero no quería negarse. Una tarde, mientras revisaba la lista de solicitantes, Marcus entró para hablar del horario de Abigail. Echó un vistazo a la pila de solicitudes que había sobre la mesa, con un destello de interés en los ojos. «¿Cuántas hay?» «Más de 30», suspiró Melody.
Y el retrete no es de goma. Marcus guardó silencio un momento, mirando la lista, y luego dijo en voz baja: Hay una mansión en venta en Maple Street. Es una casa antigua con buena acústica. Podría ser una gran escuela. Y empezaron las obras. Marcus insistió en que su arquitecto hiciera personalmente la remodelación. Las aulas tenían que ser luminosas, con buena acústica. Melody observó las reformas y vio cómo la vieja casa se iba transformando poco a poco. El edificio pedía a gritos ser una escuela de música. Techos altos, habitaciones espaciosas, una gran escalera con barandillas retorcidas. Verónica ya estaba trabajando en el papeleo para la licencia, y la tía Ágata había prometido ayudar con los muebles antiguos. Ella conocía los lugares especiales de Europa donde se podían encontrar los verdaderos tesoros. Abigail viajaba a menudo con Melody a las obras. Paseaba por las habitaciones vacías, imaginando dónde estarían los pianos, cómo sonaría la música bajo las antiguas bóvedas. En esos momentos se parecía mucho a su madre, cuyo retrato Melody había visto por casualidad en el estudio de Marcus. Había sido hacía una semana. Había traído el papeleo para firmar la siguiente ronda de trámites para la escuela. Marcus estaba ocupado al teléfono y le hizo un gesto para que esperara. Mientras hablaba, Melody echó un vistazo al despacho y de repente se fijó en una fotografía en un sencillo marco plateado. Una joven pelirroja con un violín en las manos. Marcus interceptó su mirada. Terminó de hablar y permaneció un rato en silencio, mirando el retrato. A ella también le gustaba la música, dijo finalmente. Tocaba el violín en la orquesta del pueblo. Nos conocimos en un concierto de Vivaldi. Se quedó callado, pero Melody ya lo entendía. Por eso nunca se mencionaba a la madre de Abigail en la casa, por eso la niña nunca hablaba de ella. Había muerto al dar a luz, dejando a Marcus con una hija recién nacida. Abigail se parece mucho a ella, añadió en voz más baja. Sobre todo cuando juega. Desde aquella conversación, algo había cambiado sutilmente. Marcus empezó a aparecer por la obra más a menudo, haciendo ajustes en los planos, discutiendo con Melody los detalles de la futura escuela. Sus comentarios eran siempre precisos y profesionales, pero no se limitaba a preocuparse por la inversión. Un día se quedó hasta tarde después de inspeccionar la obra. Estaban en el primer piso, mirando el sol poniente a través de las altas ventanas. ¿Sabes?, dijo Marcus sin mirar a Melody. Cuando Abigail empezó a hacer música, yo estaba en contra. Pensaba que abriría viejas heridas. Pero ahora lo veo. La música la ayuda a estar más cerca de la madre que nunca conoció. Melody permaneció en silencio. Se dio cuenta de lo mucho que le había costado a este hombre reservado una confesión así. La vida también había cambiado en el anexo de invitados. Ahora los tres, Melody, Abigail y Marcus, cenaban juntos a menudo. Hablaban de música, de su futura escuela, de la próxima audición de Abigail para el conservatorio. La niña parecía florecer ante sus ojos. Su forma de tocar era cada vez más madura, más segura de sí misma. Marcus escuchaba a su hija con una nueva expresión en el rostro, como si redescubriera los rasgos de su mujer favorita. De vez en cuando, Melody le sorprendía mirándola pensativo, pero él apartaba los ojos de inmediato, volviendo a un tono serio. La escuela estaría abierta a principios de curso. Melody ya había seleccionado a varios profesores, músicos de talento que compartían su enfoque de la enseñanza. Abigail participó en las entrevistas con aire de importancia, escuchando atentamente a cada candidato. «Estáis creando algo especial», dijo una vez Marcus mientras examinaba una lista de posibles alumnos. «No solo una escuela, un lugar donde los niños pueden encontrarse a sí mismos a través de la música». No había nada de su habitual moderación en sus palabras, solo comprensión y algún sentimiento nuevo, aún por formar. A Melody le gustó el nuevo tono de su voz. Trabajaron juntos cada vez más a menudo, discutiendo planes y cuestiones de organización. Marcus demostró ser un oyente atento y un sabio consejero. Su perspicacia para los negocios se combinaba sorprendentemente con una inesperada y sutil comprensión del arte. Un sábado invitó a Melody y Abigail a un concierto en la Filarmónica. Tocaba Vivaldi, el compositor favorito de la madre de Abigail. La niña se sentó entre su padre y su profesor, cogidos de la mano con fuerza. En el intermedio, Marcus compró un ramo de rosas blancas, como las que crecían en su jardín. El futuro parecía brillante y esperanzador. La nueva escuela, el éxito de Abigail, esa extraña sensación de respeto y confianza mutuos
que surgía lentamente entre dos personas que habían aprendido a apreciar el presente. El verano pasó volando entre preocupaciones e inquietudes. La escuela fue cobrando vida poco a poco. En las aulas aparecieron pianos y atriles. Las paredes estaban decoradas con retratos de compositores, y en el vestíbulo se instaló un reloj antiguo que la tía Ágata había traído de otro viaje. Los profesores se instalaban en sus aulas, elaboraban los programas, y en los pasillos ya sonaban las primeras tímidas escalas y estudios. Abigail ayudaba en las audiciones de los nuevos alumnos. Sentada junto a Melody tomaba notas en su cuaderno. Ella seguía estudiando, se preparaba para el conservatorio y tenía que actuar como solista en la inauguración de la escuela. Marcus aparecía casi todos los días, ya fuera con papeleo o con otra idea para organizar el espacio. Su perspicacia para los negocios iba sorprendentemente bien acompañada de una comprensión de la música inesperadamente aguda. Hablaban largo y tendido sobre los planes de desarrollo de la escuela, y estas conversaciones iban cada vez más allá de lo puramente empresarial. Una noche, cuando los últimos alumnos se habían marchado y solo quedaban ellos dos, Marcus dijo de repente: «Creo que deberíamos unir nuestras fuerzas, no solo en asuntos escolares». Melody levantó la vista de la carpeta. El despacho estaba en silencio, solo el tic-tac de un reloj antiguo contaba los segundos. «Tú eres un hombre de negocios», continuó Marcus mirando por la ventana. «Y yo soy un hombre de negocios. Ambos conocemos el valor de una asociación basada en el respeto mutuo y los objetivos comunes». Se quedó callado un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. Abigail necesita una madre. La escuela necesita un socio financiero fiable. Y tú y yo podríamos crear algo más que un proyecto empresarial. Sonaba como una propuesta empresarial, pero había algo más en su voz, una calidez desconocida que no podía o no quería ocultar. Melody se quedó en silencio, mirando el ramo de rosas blancas que el jardinero le llevaba cada mañana a su despacho. Pensó en las tranquilas veladas en el anexo de invitados, en las cenas juntos, en Marcus escuchando jugar a su hija, en su mirada pensativa cuando los miraba a los dos. «No estoy sugiriendo una historia romántica», añadió en voz más baja. «Los dos somos demasiado mayores para eso, pero podríamos construir algo real, juntos». En un aula situada un piso más arriba, alguien estaba tocando a Chopin. La melodía se filtraba a través de los viejos techos, proporcionando un telón de fondo sorprendentemente apropiado para el momento. 15 días más tarde, los invitados se reunieron en la sala principal de la nueva escuela de música. Antiguas lámparas de araña inundaban el espacio con una luz suave. Un atardecer de septiembre ardía en los altos ventanales. Los músicos afinaban sus instrumentos en el escenario. El primer gran concierto de la recién inaugurada escuela. Abigail estaba entre bastidores con su vestido blanco de concierto, agarrada a su violín con nerviosismo. Melody le arregló un mechón suelto del pelo. «¿Estás lista?». La niña asintió, y de repente abrazó impulsivamente a su profesora. «Me alegro tanto de que ahora estés siempre con nosotros». El sencillo anillo de oro de la mano de Melody jugaba con el resplandor de los focos. Marcus había insistido en los anillos. Nada de diamantes, nada ostentoso, solo un símbolo de compañerismo y confianza. Les esperaba en primera fila, un traje estricto, una mirada atenta, una leve sonrisa reservada solo para ellos dos. A su lado estaba sentada la tía Ágata, que había regresado de otro viaje justo a tiempo para la inauguración de la escuela. Se hizo el silencio en la sala cuando Abigail subió al escenario. Su violín cantaba, contando una historia de música, de amor, de pérdidas y ganancias. Melody miró la nieve que caía por las ventanas y pensó en la extrañeza del destino, que a veces se lleva algo para dar algo más valioso a cambio. No una pasión colorida, sino una profunda comprensión. No un amor de cuento de hadas, sino una relación de confianza. No la lujosa casa de otra persona, sino su propio negocio real. Marcus se volvió hacia ella, y en sus ojos ella leyó la misma comprensión. Ambos sabían el valor de lo que estaban empezando a construir juntos.